trabajadora dueña en una cooperativa de limpieza en San Francisco, California. Estoy ubicada aquí, en California. Ahí estuve 7 años, encargada de administración y finanzas, y a partir del año 2016, fui nominada para ser miembro de la mesa directiva de la federación, y estoy ahora en mi segundo periodo. Hola, la Leila está ahí. Y entonces estoy ya en mi segundo periodo en la mesa, y también el año pasado, bueno, en realidad el sueño empezó un año antes. Yo empecé a dar consultorías el año 2016, y un año antes ya empezamos a pensar en visionar una cooperativa, y ese sueño se hizo realidad este pasado año dentro de una pandemia loca, con 2 compañeras más. Nos unimos y tenemos una cooperativa que se llama Colmenar Consulting Cooperative. Y ahí en el fondo lo que hacemos es dar esa asesoría para las personas que están empezando sus proyectos o quieren lanzar un proyecto cooperativo, o conversiones, o están en un proceso de crecimiento, y hacemos programas y información, o sea, programas o webinars o workshops, o también asistencia técnica especializada. Así que, bienvenidos. Hola Leila, ahí está. Bueno, quería partir un poquito con hacer una encuesta, y vamos a utilizar el chat para esto, para ver las respuestas, como para saber un poquito quiénes están aquí. Y les había dicho si podían también cambiar sus nombres, y veo que lo hicieron, con el estado donde están geográficamente ubicadas. Y quería partir con la primera pregunta, que es, ¿cuál es mi interés de participar en este taller? Tengo una LLC, soy miembro de una LLC, ambas, o quiero aprender más. Y si lo pueden ir anotando en el chat. Si no tienen la posibilidad de escribir, también pueden abrir su micrófono y decirlo. También está esa posibilidad. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Muchas miembros de una LLC y también ganas de aprender más. Excelente. Bueno, eso, mi idea, yo quiero compartir un poquito de mi experiencia y de lo que he aprendiendo también en este camino. Dejar claro que no soy contadora. Entonces, eso también, decirles que en los casos en particular, y hay cosas que son más específicas, donde eso siempre se recomienda, ¿no?, que puedan acceder a la consultoría directa de un profesional. Así que, pero aquí estamos para entregar todo lo que he recorrido. Y otra pregunta es, si es la primera vez que las personas que dijeron que tienen una LLC van a hacer su declaración de impuestos. Si lo pueden poner también sí o no en el chat. Las personas que dijeron que tenían una LLC o eran miembros de una LLC. Si es la primera vez, ok. Perfecto. Perfecto. Sí, más que nada, todo es primera vez. Ok. Excelente. Y lo otro, ¿cómo se sienten de preparadas? De preparades. Del 1 al 5. 1 es muchas dudas. 5, bastante bien. Me siento bastante bien, pero quiero aclarar dudas.
Perfecto. Y la última preguntita es si han utilizado, ¿cómo llevan su contabilidad? ¿Están utilizando un sistema manual o con hojas de cálculo, cuadernos, ¿no? lo que tengan ahí a la mano, pero si están organizadas, es muy importante, en forma manual o organizadas a través de un programa, ya sea QuickBooks o Wave, no, en el fondo es manual o programa. Esa sería la respuesta. No, no es importante qué programa usan. Perfecto. Se ve la mayoría acá, programas. Excelente. Ay, Araceli, bienvenida, que te nos unes. Estamos Hol- haciendo unas preguntitas. Hola, Araceli. Hola, hola, disculpen que no pongo mi cámara, pero estaba escuchando, gracias. Buenísimo, no, no hay problema. Estábamos haciendo unas preguntas más que nada para saber si la primera vez, ¿no? Que tienes que vas a presentar, que tu cooperativa va a hacer una declaración de impuestos, y si estás aquí para aprender más, o vienes como en representación de la LLC, o como socia. Si me puedes decir con el micrófono, está bien. Vengo aquí para aprender como socia, pero porque creo que cada año pueden haber cambios y quiero estar actualizada precisamente para eso. Y también si de alguna manera puedo apoyar a alguien con esa información. Gracias. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, sin más ni más, vamos a ir a la presentación. Un segundo. Bueno, muchas gracias por responder, que eso también me ayuda a mí para saber dónde enfocarme. No vi nadie con trabajo manual, lo que es muy bueno, aunque al principio cuesta, ¿no? Es un gasto, es un costo que a veces uno no puede solventar, y está bien. Pero siempre un programa ayuda muchísimo. Así que Dani, no sé si las personas ya lo hicieron, pero si no lo han hecho, si quieren compartir también el nombre de su cooperativa en el chat, sería lindo saber de cuál cooperativa vienen, porque veo unas caras nuevas también. qué bueno, Nombres excelente. nuevos. Nombres nuevos. Sí, excelente. Por favor, ahí compartan en el chat, estamos tomando. Hay también decirles que va a haber un espacio de preguntas y respuestas al final, que ya como lo decía Sheila, y eso vamos a tratar, las pueden ir poniendo en el chat, y al final la idea es poder, ojalá, responder varias de estas preguntas, o lo más posible. Entonces, bueno, preparándonos para esta locura de los impuestos, la idea, ¿no?, es más que nada aterrizar un poquito para que no nos dé tanta ansiedad. Entonces ya hicimos, ¿no?, la bienvenida, ahora hicimos la encuesta ya, y vamos a partir a revisar toda la información como documentos, decisiones, fechas importantes, ¿no?, de una LLC. Y luego vamos a ir también a hacer un poco lo mismo con los individuos que van a hacer su preparación también de impuestos, y luego vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, aquí la sesión de responsabilidad, de nuevo les comento, yo no soy contadora, hago bookkeeping, pero no soy contadora, y así que siempre casos particulares y muchas decisiones que tienen que tomar, a lo mejor
son muy específicas y a eso siempre se recomienda que vayan a un profesional. Y bueno, los impuestos en sí tienen que hacerlos con una contadora, las de la cooperativa o contador, ¿no? Entonces vamos a ir a las Limited Liability Companies o Sociedad de Responsabilidad Limitada y su estructura de impuestos. Una LLC declara por defecto como sociedad y usa un sistema que se llama transferir, ¿no? O pass-through de impuestos, en donde las ganancias o pérdidas del negocio son transferidas a las socias o socios que son los que van a pagar los impuestos de estos ingresos y pérdidas de la cooperativa. Esta transferencia se hace a través de un formulario que se llama K1, para que no vienen por primera vez y lo van a llenar. Ese es un documento que tienen que recibir desde la cooperativa hacia los miembros. Lo que hace la LLC es presentar una declaración informativa que se hace a través de un formulario que se llama 1065, y básicamente ahí es donde hace también como una declaración que se ve reflejada en cada uno de los K1 y asignado de acuerdo a la participación que tiene cada una en el negocio, cada uno en el negocio. Y esto, dependiendo del estado, también, bueno, van a llenar formas por parte estatal. Lo más importante siempre es hacer esto con un preparador o preparadora de impuestos, o contador o contadora, ya que esto es un negocio, tiene que ser a través de contador. Las LLC hacen año calendario, lo que significa que se va a tomar la información desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año que recién terminó. También la fecha límite de presentación, que es importante, es diferente a corporaciones, y esto es el marzo 15 de cada año. Puede pedirse una extensión de 6 meses para presentar. Pero siempre tengan en cuenta que si una LLC pide la extensión, significa que no va a entregar tampoco los K1 a sus miembros. Por lo tanto, significa que los miembros tampoco van a poder hacer su declaración de impuestos en la fecha de abril 15, y van a tener que pedir una extensión. Pueden utilizar un método contable sobre la base de acumulados o la base de efectivo. Especialmente para los negocios que son pequeños, se recomienda el sistema de base efectivo, que es el cash, ¿no? Que básicamente es registrar todos los ingresos que corresponden que han recibido dentro del año, y obviamente si lo reciben y no lo depositan, ¿no? Eso no cuenta, ya ese es un ingreso del negocio, a pesar de que no esté depositado en el banco, y tienen que considerarlo dentro de los ingresos. Y en el caso de los gastos también significa que van a pagar los gastos que efectivamente se les facturen durante el año, ¿no? Puede haber pagos también que se hagan como in advance, como antes, anticipados, que también se pueden registrar, pero eso tiene una forma diferente que tienen que hablarlo con su contador. También hay una asignación de ganancias, que es el proceso de ganancias y pérdidas. Como comentábamos, esta transferencia se hace a través del K1, y lo importante que es saber de aquí, porque vamos a hablar más en detalle hacia adelante, es que el hecho de que esa asignación, que la ganancia o pérdida se asigne a sus miembros, no significa que se haga una distribución total de esa ganancia final del año, sino que puede ser retenida total o parcialmente, de acuerdo a lo que los miembros deciden
¿no? Y eso básicamente también podría transformar, lo que se retiene sirve para hacer un fondo de reserva para el negocio, para tener flujo de caja y frente a las responsabilidades que se vienen al año que sigue. Entonces, es todo un análisis que hay que hacer de dónde estamos como negocio, ¿no? Y lo que nosotros proyectamos para el negocio el año que viene. Y en base a eso tomar una decisión de cuánto van a retener en el negocio o cuánto van a distribuir de esa ganancia. Pero se asigna en el año en curso, en el año que uno genera esa ganancia, al momento de cerrar, vamos a hablar un poco más, ya esa ganancia pertenece a ese año. Una pregunta rapidita, Dani. Ujú. Lo que usted menciona de asignación de ganancias, ¿eso es lo que le llamaríamos en inglés el patronage? ¿O como el patrocinio? Eso es otra cosa. Sí, o sea, la ganancia justamente es el patronaje cuando se hace esta distribución, ¿no? O sea, esta asignación de ganancia, sí. Esa es una traducción que cuando yo hago las traducciones me cuesta muchísimo. Patrocinio, patronaje, en español. Pero eso Sí, es. conocemos todo por diferentes palabras, pero Determina, a eso se ajá, refiere, ¿no? sí, va a determinar en el fondo el interés que tiene cada uno dentro del negocio, ¿no? Y eso se hace de diferentes maneras, puede ser a través de que les socios o miembros han decidido ya, como vamos a ver después, en el acuerdo de operaciones, hacerlo a través de, en base a las horas trabajadas, ¿no? Asignadas al negocio, y eso les va a dar un porcentaje de ese, como de una torta, hay que pensar como una torta, cuál es el pedacito que le va a tocar a cada uno, ¿no? Luego, ay, me estoy yendo para atrás, perdón. Bueno, el formulario lo puse aquí para que en el fondo no se les haga un documento que no reconocen. Este es un poco antiguo, esta foto, pero es más básicamente lo mismo. Y aquí es donde van el contador cuando hace esta justamente asignación de ganancias, va a ir poniendo esa información aquí. También en el cuadradito que está, y no sé si puedo aquí, pointer. En el cuadradito que está aquí, es donde va a ir también, es como el estado de cuenta, perdón, es como el estado de cuenta. ¿Ven el pointer o estoy, ven el círculo? Perfecto. Sí. Entonces, aquí este es como el estado de cuenta de cada una o cada uno, y entonces ahí se asigna cuál fue la contribución inicial, si es que viene de años anteriores, cómo está la cuenta de capital, que es donde se van a poner o se van a asignar esta distribución de capital o deducción, es decir, en caso que fuera una pérdida, y entonces eso va quedando registrado ahí y así se va actualizando año a año. Dani, Los aquí pasos para había la otra preparación. pregunta, Ujú, perdón, aquí hay otra bien. pregunta en el chat de Emma de Wholehearted Bookkeeping. Dice, para una LLC le llamaríamos ganancia compartida, lo que es el patronaje o la asignación de ganancias. Se llama Sí, por le otro dicen nombre. share profit. Sí, o sea, le dicen también patronaje, am, digamos en términos legales, cuando hacemos los acuerdos de operaciones, le ponen patronaje, por lo tanto, yo diría que sí. Se llama, pero finalmente es eso, ¿no? Es la ganancia. Yo diría que más que ganancia compartida es la ganancia, es la distribución de la ganancia de acuerdo a mi interés dentro del negocio. Y eso se determina de diferentes maneras dentro del acuerdo. En los pasos para la preparación es, primero que nada, tienen que cerrar los libros. ¿Y qué significa esto? Básicamente todos decían que están utilizando un programa, entonces, lo cual es más fácil, ¿no? Porque las transacciones se pueden traspasar directamente, en la mayoría de los casos, desde el banco, se conectan en línea, entonces hay que categorizar todas esas transacciones correctamente, de acuerdo a lo que ustedes han estado llevando, ¿no? A los cheques que han hecho, a los pagos que han hecho, o a las facturas que han hecho y el recibimiento de estos pagos. Entonces, es registrar las transacciones bien, todas las realizadas, tanto ingresos como gastos,
dentro del programa y hacer esta categorización dentro del programa como corresponde. Y luego reconciliar esta información con la cuenta de él o los bancos o cuentas que tengan. Eso es muy importante porque te va a dar realmente como un panorama de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Lo que dice, lo que entra y sale del banco es lo que pasa dentro de la cuenta del negocio. Y claro, se puede dar, por ejemplo, como decíamos, que hay algunos ingresos que no entraron al negocio, pero sí ya tú recibiste el cheque, lo tienes en la mano, entonces eso también van a ir ahí registrados, pero al momento de poner cash en el programa, te registra por las fechas las cosas que ingresaron. Entonces, yo recomiendo tener siempre un registro de pagos garantizados que te lleva un poco como la parte del payroll. Los pagos garantizados son el pago que se le hace como, ya sea por hora o como lo hayan estipulado, a les socios, ¿no? En forma periódica, ¿no? En la frecuencia que hayan también determinado, y puede ser cada 2 semanas, una vez al mes, ¿no? Por proyectos. Entonces esos pagos reflejan eso como mi servicio hacia el negocio, ¿no? Y también llevar un registro de bonos o beneficios que se distribuyen porque también son parte del ingreso del miembro. Entonces es importante para uno poder tener eso diferenciado. Y luego el registro de contribución de capital individuales, también préstamos si hay y créditos del negocio. Si recibieron servicios profesionales durante el año, es importante que sean, perdón, igual o mayor a $600 durante el año. Es importante que le digan a las personas, o ya sea el contratista independiente o la LLC que te dio este servicio, que les envíen una forma W9, la va a necesitar, ya sea el preparador o contador o contadora, para poder enviar los 1099 a la persona que les prestó este servicio. Es importante porque es la forma en que el IRS hace la conexión, ¿no? Entre lo que una persona está diciendo que hizo y la otra lo que recibió. Entonces es importante que haya que reciban, que pidan esa forma. La forma 9 es una forma muy simple y que básicamente dice el nombre, el EIN, si es que es una empresa, o el número de ITIN o Seguro Social que tiene esa persona que está prestando los servicios. Luego está, en caso de auditoría, por lo general, los gastos superiores a $75 deben estar respaldados por recibos o cuentas o facturas. Por lo tanto, es importante guardar esta información al menos 3 años, ¿no? Y puede ser en forma digital, lo acepta el IRS, entonces es importante que vayan guardando esa información y lleven un registro de esto. Y también que ya piensen dónde van a ir acumulando eso, ¿no? Para que no se les pierda después en el camino. Miembros también es importante, este es el momento de actualizar la información de los miembros porque cuando se envía los K1 tienen que reflejar lo que dice tal cual es el número social, tal cual es la dirección, si han pagado impuestos antes, también de registrar bien su dirección, tal cual como ya el IRS lo tiene. Y si he hecho algún cambio, también es importante hacerlo saber a la persona, a la contadora y a la persona que esté encargada dentro de la compañía para mantener ese registro actualizado. Luego es importante también bueno, una recomendación más que nada, ¿no? Que mientras más detallado, más organizado tenga la información, más fácil va a ser para la persona que haga su declaración, que prepare su declaración de impuestos, porque los errores de la IRS no son muchas veces bien costosos, ¿no? Entonces es importante tener eso en claro. Ahora, si esta es la primera vez que van a hacer la declaración por parte de la LLC, también es importante, la LLC si bien no paga
impuestos por el ingreso que tiene. Sí tiene, que varía, ¿no? En diferentes estados, que es el pago de impuesto por franquicia. Y eso, aquí, por ejemplo, en California son $800, sé que en Vermont son 250, dependiendo del estado, creo tienen diferentes montos, pero y también ese monto tiene fluctúa, depende también del estado, eh, por ejemplo, aquí en California son $800 que se pagan anualmente. Si yo tengo ingresos entre 0 y $250,000, ¿no? Y va cambiando, hay como un ranking, ¿no? En donde va cambiando eso si voy aumentando, si paso ese número. Entonces, eso sí es una obligación de la LLC y es importante que si si la están haciendo por primera vez, al momento de registrarse, ustedes tienen básicamente como un periodo de 3 meses. No quiero dar el exacto porque eso lo hace que la gente vaya al último minuto, pero es periodo más o menos de 3 meses del momento que registran en la Secretaría del Estado la LLC, tienen ya la obligación de pagar ese impuesto, aunque no tengan ventas ni ingresos, ya tienen que pagar ese primer impuesto por franquicia. Entonces, eso sí, tiene una multa bastante alta, entonces es importante que lo hayan hecho, y si no lo han hecho, inmediatamente decirlo y hacerlo, contactar a un contador que les pueda ayudar, pero es importante. Esta vez, cuando se registraron el año pasado, lo que pagaron fue del 2020. Ustedes ahora van a pagar el 2021, en esta marzo 15. Entonces, eso también es importante. Este es el formulario 9. Como les decía, es un formulario bastante básico. Va el nombre, la dirección, qué tipo de la persona que está, dónde se califica, ¿no? Si es una LLC o es una persona individual o una corporación la que está prestando estos servicios. Y luego el número, ya sea un EIN, EIN, que es como el seguro, como el número de registro para impuestos del negocio, y luego, o el número social de seguro social de la persona que lo está haciendo. Y luego viene la firma y la fecha, y eso es todo lo que va a venir en este documento que ustedes van a solicitar. La asignación de pérdidas y ganancias. Una vez que cerramos los libros, es cuando vamos a saber cuál es nuestro ingreso neto, ¿no? Del año, ¿no? Es cuando ya sabemos todo esto ingresó y todo esto gastamos, ya podemos identificar en nuestro QuickBooks o en el programa que usamos cuál es nuestro ingreso neto, y luego entonces identificar, también hay otras cosas, como por ejemplo, puede haber ingresado contribuciones de capital, y eso también eso queda dentro del negocio, por lo tanto no está considerado entre los ingresos. Pero todo eso ya nos da una idea de cuál es nuestro, o sea, un número, ¿no? De cuál es lo que nosotros vamos a llamar ganancia. ¿Cómo se distribuye esta ganancia, o cómo se asigna, perdón, esta ganancia? Va a depender de acuerdo a lo que hayan acordado en el acuerdo de operaciones, y como les decía, puede ser que lo hagan en base, puede ser que todos quieran repartir las ganancias en forma igual. Hay algo que tiene la LLC, es que es muy flexible en cómo opera, entonces pueden determinar que sea en forma igual, siempre y cuando eso tenga un registro, una política donde se haya tomado, o una minuta donde se haya tomado esa decisión, o esté dentro del acuerdo de operaciones, perdón, esta es una información, disculpen, que debe ir dentro del acuerdo de operaciones. Y en eso se va a basar también el contador, o la contadora. Entonces, la hora de la decisión, luego, bueno, esta asignación se hace en base a eso, puede ser también en base a que al prestar servicios hacia la LLC, han decidido que en base a las horas de trabajo se va a generar un porcentaje, ¿no? O sea, se reparte el total de horas y luego se asigna un porcentaje en base a eso
a las personas que han participado en el negocio. También está saber que, bueno, está establecido en el acuerdo de operaciones. Esta asignación también queda registrada, como les decía, en el cuadradito ahí en el K1, en donde va a ir a sus cuentas de capital. Ese es como el bank statement, como el estado de cuenta del banco. La cuenta de capital no es que que la LLC tenga una cuenta bancaria para cada uno de los miembros, sino que dentro de su sistema de contabilidad crea estas cuentas de capital para cada uno de los socios, y donde va a ir asignando pérdidas o ganancias de negocio, las contribuciones de capital que se hacen si es que es una o hay alguna adicional. Todo eso va quedando registrado en su cuenta de capital interna del negocio. ¿Cuál es la decisión más importante que viene una vez que hemos hecho todo esto y ya sabemos y tenemos los números exactos? Vamos a poder tomar una decisión normalmente en enero, ¿no? Juntarse toda la membresía y tomar una determinación de cómo se va a, si es esta ganancia que se asignó de tal manera como lo tenían acordado, se va a distribuir o se va a retener dentro del negocio. Y como les decía, la retención es una buena forma de tener un fondo de reserva del negocio para que puedan tener acceso a dinero en caso de emergencias, como por ejemplo lo vivimos el año anterior, puedan tener, o porque tienen algún tipo de beneficio en donde, por ejemplo, hay políticas de apoyo en caso de enfermedad, hay políticas de apoyo, ¿no? Y donde requieren tener un cierto fondo, un cierto flujo de dinero que esté dentro del negocio. No significa que ese dinero deja de ser de las personas que corresponde, simplemente aporta a que haya un flujo de dinero dentro del negocio mientras se van generando los ingresos, ¿no? Entonces, el sistema contable registra todo esto, no es que vayan quitándole dinero a sus cuentas. Ahora, en caso de una emergencia, podrían determinar hacer que se haga una contribución adicional al negocio, y eso está bien también, es como podría suceder. Como podría suceder, por ejemplo, el año anterior. Esta decisión también es importante con respecto al bienestar también de los miembros y la razón por la cual se unieron, ¿no? a tener este negocio todos juntos. Entonces es importante también que recordar ese valor o esa visión o misión que tenían de ese negocio a este momento, ¿no? Pero siempre pensando en que el negocio tiene que ser sostenible también. Dani, las preguntas que van entrando por el chat, ¿usted quiere que las digamos ahora o las esperamos hasta el fin para...? Quiero ver, sí, yo creo que podemos darle un espacio aquí porque ahora vamos a cambiar ya a los socios, entonces, o miembros del negocio. Luz preguntó que si sabe si en este año va a haber algún apoyo especial por lo de la pandemia. Hay varias cosas, bueno, los apoyos se hicieron durante, ¿no? el año. En cuanto a temas de impuestos, yo no tengo toda la información, sí pude ubicar ciertas cosas, que una de las que voy a compartir al final, en donde, por ejemplo, las personas que tuvieron acceso a ayudas como el cheque, siempre se me olvida el nombre, el cheque de, ¿cómo se llama? Estímulo. Estímulo. Estímulo, muchas gracias. El cheque de estímulo, ¿no? Que tenían acceso porque tienen, bueno, la documentación, tienen un seguro social, entonces han recibido, y si no lo recibieron el total, por alguna razón, no pueden ir, hay una página que abrió el IRS para justamente tener acceso a dónde ir a ver dónde está, en qué estado se encuentra este dinero, por qué no me ha llegado, y también las razones por las cuales yo puedo acceder a este dinero, y este dinero se va a convertir como en un crédito hacia mis impuestos. Y a reducir el pago de impuestos. ¿Qué otras cosas? Es importante saber que muchas personas recibieron donaciones durante el año, y esto es muy importante saberlo porque las donaciones que recibieron
o que son gifts, como los determina el IRS, son donaciones que son ingresos para el negocio. Y como ingresos, les socios al recibir esta asignación van a tener que pagar impuestos también por ese ingreso. Eso no cambia, ¿no? No porque es una donación, digamos, cambia ese sentido o no voy a pagar impuestos por ese dinero. Hay una forma que es el Disaster Relief, que lo tiene el IRS para también que sí no pagaría impuestos, que es en caso de desastre, ¿no? Y aquí es donde vienen un dinero que yo recibí para una ayuda específica. Lo que sí les recomiendo, si van a utilizar eso. Dani, disculpa la interrupción. Parece que hay algún ruido de fondo y veo que todos tienen el micrófono apagado, entonces no sabemos si tal vez viene de tu parte, si hay algo que podamos hacer. Espérenme, voy a desconectar esto a ver si se escucha mejor. Ok, así es. ¿Ahí se escucha mejor o sigue el ruido? ¿Sigue? Sigue. ¿Sigue? Sigue. Ok, voy a ingresar con mi teléfono. Sí, me pasa, mi computadora está, bueno, el desgaste y el uso de tanto COVID, yo creo que me fue desgastando. Bueno, mientras que se va conectando ahí por teléfono, lo que sí puedo mencionar también sobre lo de la pregunta por apoyo por lo de la pandemia. O sea, obviamente muchas veces los préstamos no se sienten como un apoyo porque son préstamos, no son regalos de dinero, que es más lo que necesitamos ahora. Pero si hay personas que están interesadas en aprender sobre los préstamos PPP para su negocio, ahorita nuestras cooperativas, la mayoría sí son elegibles y están apartando una porción de esos préstamos ahora mismo del gobierno para negocios pequeños como las de nosotras. Entonces, para personas que tal vez quieren aprender más acerca de esos préstamos para apoyo a su negocio durante la pandemia, yo creo que Sheila nos va a dar los detalles después también y vamos a mandar la información, pero el lunes 1 de febrero vamos a hacer una sesión en español también para aprender sobre este préstamo. Y ahora mismo mandamos el enlace también en el chat para que se inscriban si quieren aprender más sobre ese programa. No la escuchamos, Dani. Dani. ¿Ahí? Perfecto. Estoy tratando. ¿Ahí sí? ¿Se cortó el eco? Sí. Excelente. Ok. Es que no quería salirme de la presentación para cortar mi audio del computador. Ahí se fue el ruido. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Sí, está eso, bueno, está justamente y está hay algunos, muchas de las cooperativas mixtas no se sintieron con tanta seguridad de poder participar, por ejemplo, en el PPP, ¿no? Y hay ciertos requisitos. Es importante saber que la información que se entrega, ¿no? Es una información que es delicada, que especialmente a veces por el estatus en el que uno tiene, es muy delicada y es entendible, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en California también hay otros grants que se están entregando para apoyo y justamente puede ser para pago de alguna cuenta que necesiten, por ejemplo, pagar renta o cosas así que no requiere, o sea, que no es a nivel federal y no es a nivel que van a compartir información, pero se comparte información. Entonces, es importante entender que muchas personas postularon y aplicaron, algunos recibieron, algunos no. En el caso con respecto a la contabilidad, es importante tener si es que va a ser un préstamo que se va a hacer un reintegro, ¿no? O sea, que se va a perdonar, ¿no? Entonces es un ingreso, ¿no?
pero es un liability, ¿no? Es una responsabilidad del negocio. Y entonces, una vez que ya es perdonado, pasa a ser un ingreso del negocio, ¿no? Luego, quisiera, pero estaba haciendo otra pregunta, estaba diciendo otra cosa. Se me fue completamente. Pero bueno, esos son de las cosas que, no sé si hay alguna pregunta, otra pregunta relacionada con eso, se me fue en lo que estaba antes. ¿No? ¿No hay otra pregunta? Ok. Ahí decía algo, Emma, no alcancé a ver muy bien. Solo estaba mencionando que también está el crédito de retención de empleados, que por si acaso una cooperativa tiene empleados, pueden posiblemente calificar para eso, y cambiaron la regla, ahora sí lo pueden recibir también junto con el PPP. Sí, también eso es efectivo. Entonces, bueno, un poquito de eso, y es importante, quiero saber que quedó claro, ¿no? Que los ingresos que recibieron por donaciones sí son ingresos para el negocio y también van a ser parte de los ingresos que tengo que van a aparecer en mi K1, ¿no? Y voy a pagar impuestos sobre eso. Pero es importante también reconocer que ese dinero también es un regalo, ¿no? Parte, obviamente, es pagar esta cuota, ¿no? Que nos pide el tío Sam. Y todo eso, obviamente, se paga mucho de acuerdo a las realidades de cada persona al hacer su declaración individual. Voy a ir acá ahora a las personas. Tengo a Isela que tiene la mano levantada, la veo. Hola, quiero preguntar un poco lo de contratista independiente, porque me recomendaron que si yo tengo un contador, que es mejor que nomás sea a nombre de la persona, no a la empresa, para evitar los cargos de impuestos. Pero como contratista independiente, ¿tú tienes una empresa aparte registrada? ¿Con un IAN? ¿Tiene un número de registro en el IRS? No, todavía no. Entonces tú sigues, es con tu nombre y vas a hacer impuestos con tu nombre y vas a poner, ¿no? Qué es lo que hace y por qué tienes un negocio y cómo recibes ese ingreso. Entonces sí puedes deducir gastos del negocio, pero tu negocio en el fondo es tu seguro, está bajo tu seguro social o tu ITIN, ¿no? Ok, entonces sería mi nombre más conveniente. Uh-huh. Okay, Ese no lo va a registrar, digamos, el IRS si no tiene un EIN, como negocio, no lo reconoce como negocio, aparte. Si no está el IAN, no se reconoce como negocio, entonces. No lo reconoce, o sea, no lo reconoce como un negocio aparte. Te puede reconocer como un negocio tuyo si tú realizas, por ejemplo, yo soy consultora y bajo mi nombre, ¿no? Y porque no he creado una empresa, ni he sacado un ITIN, o sea, perdón, un EIN número para mi negocio, ¿no? Entonces, yo pago mis impuestos como mi negocio de consultoría a través de mi autoempleada, en el fondo, como autoempleada. Ok, bueno, muchas gracias. Muy De nada. interesante. Entonces, me voy. Aquí lo mismo un poco vamos a hacer la misma estructura. Primero, ¿cómo pagan las personas los impuestos de una LLC, esta transferencia, ¿no? Es como autoempleada o autoempleado y se hace a través del formulario 1040, ¿no? Y se recomienda, de todas maneras, también, si es que tengo una LLC, a veces la preparación de impuestos individuales no es tan difícil cuando yo no tengo negocios, pero cuando tengo negocios se complica y es importante que el preparador de impuestos sí tenga el conocimiento, ¿no? Y la experiencia para poder ayudar mucho en las deducciones y todo eso para poder hacer una buena presentación de impuestos. En California, como los trabajadores dueños de la LLC van a pagar impuestos federales y estatales, entonces no sé,
varía siempre el estado, hay que preguntarle al contador o contadora. Y entonces también hay una responsabilidad en California que es, y he visto que en varios estados también, que es cuando tú tienes una LLC, tienes la responsabilidad de pagar, hacer pagos estimados en forma trimestral previo a tu declaración de impuesto del año siguiente, ¿no? O sea, cuando termina tu año. Entonces, ¿qué significan estos pagos trimestrales? Se hacen a través de un formulario 1040 ES, ¿no? Y lo que hago, lo que estoy haciendo en el fondo, estoy pagando en base a lo que yo he estado haciendo, recibiendo en ingresos, mando un porcentaje que mínimamente yo les diría nunca sea menos del 15%, pero puede ser entre un 15 y un 28% lo que se pague, entonces hay que estar viendo de acuerdo a la realidad de cada persona, y entonces uno manda un pago anticipado de lo que van a ser mi pago de impuestos final. No es que yo pague 4 veces y además pago al final, no. Yo estoy prepagando, y cuando hablemos de la preparación de impuestos, vamos a ver que eso es muy importante, mantener el registro del monto que pagué y la fecha en que lo pagué. Son las dos cosas que el contador o nuestro preparador de impuestos nos va a preguntar, porque es como el IRS va a identificar estos prepagos que se hicieron, ¿no? Y deducirlos de cuando se hace la declaración final. ¿Qué significa ingresos? Mis ingresos incluyen mis horas trabajadas para el negocio, los beneficios que yo haya recibido del negocio en términos de dinero, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede que tengamos un bono de Navidad, puede que tengamos un bono de vacaciones, ¿no? Cualquier cosa que sea, eso también es parte de mis ingresos de la LLC, y las ganancias también lo son. La fecha límite para presentar mi declaración de impuestos es en abril 15 de cada año, y también puedo pedir una extensión de 6 meses. Las ganancias incluye la porción distribuida y la retenida. También eso es importante saber. Si bien nosotros vamos a tomar una decisión de a lo mejor guardar un dinero dentro del negocio, una parte de estas ganancias que hicimos, y vamos a distribuir solo otra parte, el pago de los impuestos por los ingresos generados en el año que se cerró se paga completo. Lo cual, bueno, cuando se distribuye, ese dinero está libre de impuestos, ¿no? Porque ya lo pagó cuando se generó. Entonces, eso es bueno, pero también es importante que no se les olvide que tienen que incluir el monto completo de la ganancia, ¿no? Que me tocó a mí, ¿no? Mi pedacito que me tocó a mí. Este es el formulario 1040 ES, y este formulario, siempre acuérdense de cómo yo lleno mis impuestos. Yo puedo ir un año anterior y ver cómo están mis impuestos para saber cómo el IRS me tiene identificada. Normalmente cuando uno tiene un ITIN, tiene una carta que recibe, y entonces ahí, como está el nombre ahí, pongan ese mismo nombre tal cual como está, como aparece. Si tiene una inicial, que vaya la letra de la inicial. Si mi apellido es doble y tiene una rayita en medio, que tenga la rayita en medio, que vaya, ¿no? Que todo eso, porque en el fondo esto es como me identifica. Esta primera parte, este pedacito del formulario que viene aquí en el 1040S, es como el IRS me reconoce a mí. Entonces es importante, aquí es donde es importante, si tengo, cuál es mi dirección, ¿no? Que esté tal cual. Se me olvidó agregar aquí, hay un formulario para llenar si hago cambio de dirección, que creo que es el 8922, pero no estoy, si alguien lo sabe, estoy casi segura. Que es también un formulario donde yo voy a hacer los cambios de dirección cuando lo tenga. También si yo hago mis impuestos con mi esposa o marido, entonces también los hacemos, estamos casados y lo hacemos en forma conjunta, también tienen que ingresar la información. Aunque yo esté mandando este pago estimado por mi negocio, yo voy primero, ¿no? Y después mi identificación es la primera, pero también tengo que incluir la identificación de
de mi marido o de mi esposa. Luego, ¿cuáles son los pasos? Y es también, si utilizan, ojalá, un modo de contabilidad, si no, una hoja Excel, o sea, varias van a usar, pero en el fondo lo que es importante aquí es que ustedes identifiquen, ¿no? Y categoricen. También los bancos te proveen mucha ayuda en tu misma estado de cuenta, en donde te van diciendo, para impuestos, o tú puedes categorizar ahí mismo en el banco, a qué se refiere este gasto, ¿no? O qué se refiere este ingreso, si es una factura. Entonces uno puede ir agregando ahí, pero no todos los bancos lo tienen, por eso siempre es importante tener su hojita, ir llenando y ser organizado en esa parte. Separar las transacciones que son personales del negocio. Idealmente, siempre es bueno tener una cuenta. Si yo tengo un negocio como self-employed, como contratista independiente, es importante, ojalá, abrir una cuenta extra. Normalmente las credit unions no se cobra por el manejar una cuenta. Entonces, ojalá abrir otra cuenta donde yo pueda separar mis gastos personales de los gastos del negocio y mis ingresos, también ingresarlos a través de esta cuenta para poder hacer más fácil la contabilidad a final de año. Ojalá reconciliar con sus cuentas de banco. Es importante que vayan viendo si, todo esto que yo digo que salió y entró es lo que también dice mis estados de cuenta del banco. Y también es importante, porque si están mezcladas no les va a resultar mucho la reconciliación, lo que quiero decir, porque si están mezcladas, en el fondo cuando hagan su hojita o con su programa, no va a calzar mucho con lo que dice, ¿no? Mi estado de cuenta al final, porque también están mis cosas personales incluidas entre medio. Importante que los reembolsos que reciben desde la cooperativa hacia ustedes no pueden volver a declararlos, ¿ok? Entonces, si mi cooperativa me reembolsa las millas, yo no puedo declarar como un gasto a reembolsar, o sea, como un gasto de mis impuestos, las millas. Si mi negocio me cubre mi celular, lo mismo. Entonces, esas cosas también es importante que las tengan claras, no pueden hacer doble esa deducción. Luego los pagos estimados trimestrales, aquí es donde vamos a juntar las copias que guardamos y qué va a necesitar el contador o contadora o preparadora de impuestos, va a ser montos y fechas en que se enviaron estos. Ahora se pueden hacer también, si ustedes van al Form 1040ES o Forma 1040S en el IRS, dentro de todo el formulario que aparece, viene ahí una opción para pagar en línea. Entonces yo puedo pagar en línea, no tengo que mandar esta hojita. Si no puedo o no quiero pagar en línea, no quiero estar tan conectada, entonces yo puedo eventualmente imprimir esto y ir cortando. Son 4 de estos como boletines que voy a mandar, o recibos que voy a mandar con el pago. Entonces son 4 y cada uno tiene su número y su fecha, ¿no? ¿Cuándo se pagan? El primero se paga en abril 15, el segundo se paga en junio 15, el tercero se paga en septiembre 15 y el cuarto se paga en enero 15. Eso es más o menos 15, 16, a veces varía, depende del año, pero porque tratan de poner junto con el día de la semana, ¿no? Pero más o menos esas son las fechas. En abril, en junio, en septiembre y en enero. Del año que sigue en el fondo, ¿no? Luego está otros formularios que pueden recibir, ¿no? Si yo soy empleada en otro negocio aparte de ser dueña de esta cooperativa, trabajadora dueña de esta cooperativa, voy a recibir también un formulario W2. Aquí es donde tienen que empezar a juntar para su contador todos los formularios que vayan recibiendo. Van a poder recibir, si son contratistas independientes, van a recibir un 1099, ¿no? De la persona del cliente al cual ustedes están presentando, le están dando los servicios. A ver, no veo aquí. Y, por supuesto, mi K1 de mi negocio, donde yo soy parte de esta cooperativa, voy a recibir mi K1. También puedo recibir otros formularios que son importantes, como el de la salud,
Saben que hay que tener un sistema de salud, y si no hay multas, entonces hay que, importante, me manda mi proveedor del servicio de salud, me manda también un registro de esto, un formulario que también tengo que adjuntar para el contador o contadora. Luego también puede ser que mi negocio, que mi cuenta bancaria me registre intereses, ¿no? Y me esté dando intereses en el año, entonces también voy a recibir de parte del banco un 1099 INT que me va a ir a todos los formularios que reciben juntitos para el contador o contadora, porque eso es lo que voy a presentar. En eso se basa mi presentación de impuestos. Si además trabajo como contratista independiente, es donde aquí yo puedo hacer mi reducción de gastos, ¿no? Y como, por ejemplo, los gastos de transporte, los gastos de utilización de servicios, las comidas son este año, se modificó esta ley y es el 100%, por ejemplo, de las comidas que tienen que ver con el negocio, y esto también es bueno para la LLC saber, se van a poder deducir el 100% de los gastos que tienen en relación con celebración del negocio, ¿no? Con las cosas que apoyen a mantener la unidad del negocio, no sé cómo le pusieron una cosa así, pero esos van a ser el 100%. También puedo deducir el 50% de las comidas que tienen que ver con clientes, los equipos que yo compre, me compro un computador, me compro un fax, me compro, ¿no? Entonces ya puedo ir poniendo ahí también eso. Como gastos del negocio. Importante, mientras más organizada esté mi información, de nuevo, más fácil para que la preparadora o preparador de impuestos me pueda ayudar, apoyar en mi declaración y también pueda recibir todas las deducciones que necesito. Si realizo mi trabajo desde casa, aquí es importante cómo yo puedo hacer esa deducción, por ejemplo, del gasto de luz que utilizo, del gasto del internet que tengo, ¿no? Porque como pago a través de los gastos de mi casa, ¿no? O del lugar donde yo vivo, entonces es importante, hay requisitos. Para esto es importante saber que tiene que ser, para que la IRS lo reconozca, tiene que ser de uso habitual y exclusivo para mi negocio. O sea, yo agarro una esquina, le pongo una mesita, una silla, mi computador, y pongo mi estantería y mido cuánto es ese espacio el que estoy ocupando de mi casa para el negocio, ¿no? Luego, tiene que ser el lugar principal de su negocio, o sea, donde ustedes realmente hacen todas las transacciones del negocio, o lo manejan, o lo administran, ¿no? ¿Cómo calcular esta deducción? Puede ser, como les decía, ustedes dicen, ok, mi casa es el 80% y yo realmente estoy ocupando el 10%, entonces pueden contar de acuerdo a cuánto pies cuadrados es el lugar donde yo estoy y cuánto es el espacio que yo estoy, y sacar un porcentaje, y ese porcentaje, en base a ese porcentaje, cada una de mis cuentas, ¿no? Si yo la luz, le puedo ese porcentaje aplicar a deducción de gastos. Si pago 100 en la luz y yo determiné que el 20% de mi casa lo utilizo para mi negocio, entonces fijo, estable, entonces yo ese 20% se lo puedo quitar también, lo puedo deducir como gasto de esa cuenta. Entonces, de los 100, $20 van a ir como deducción de gasto. A eso se presentan ahí en el formulario 1040, en el anexo C, y se hace el cálculo, y así se calcula la deducción en el formulario 8829. Luego está una forma simplificada de hacerlo, y esto es cuando yo sé que mis gastos no superan los 1.500. Entonces, yo simplemente hago en base a los pies del lugar donde yo estoy, le pongo $5 a cada uno de los pies y multiplico. Entonces, si son 800 pies cuadrados en mi lugar, de mi casa completa, entonces yo le voy a multiplicar eso por $5 y me va a dar el monto que yo voy a deducir. Gastos especiales,
que no, que ocupan otro tipo o que requieren más información, son las guarderías, ¿no? En donde tienen que llenar una hoja de trabajo especial y hay una publicación ahí, la 587, que especifica cómo hacer eso. Los autoempleados o empleados se hace a través de formulario 1040, anexo C, en la línea 30, van llenando esta información. Los agricultores, también en el anexo F, línea 32, también tienen otras especializaciones. Para los empleados que tuvieron y se vieron obligados de hacer teletrabajo, hasta el momento, hasta agosto del 2020, la publicación que tiene el IRS, no se va porque ya no estaba disponible hacer reembolsos como empleados de tus gastos, los gastos que ocupas dentro de tu casa, si es que estás trabajando desde la casa. Entonces no pueden no van a poder deducir estos gastos. Así que, de nuevo, aclararlo con el contador. Lo que yo pude encontrar en la IRS es, hasta esa fecha, no hay posibilidades aunque yo como empleada me vi en la obligación de trabajar desde mi casa por la pandemia, esos gastos no se pueden deducir. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Listos para la foto? Le puse yo, ¿no? Que es importante que como personas que tengamos claro que es separar los gastos personales, recordar, calcule los gastos de teletrabajo si no soy empleada, acuerde, eso sí lo puedo deducir, juntar mis pagos estimados, o sea, lo que yo ya pagué para que el contador lo relacione y lo deduzca del pago final que yo tendría que hacer. Luego juntar todas las formas que yo reciba, incluyendo la del proveedor de salud, respirar, sonreír y ¡boom! Impuestos. Y quiero dar ahora un espacio para preguntas de individuos también, o otras que hayan salido, no sé. No sé si quieres, Sheila, que deje de compartir, porque después viene la otra slide, o me quedo así y tú la compartes después. No, sí, creo que ahorita está bien para hacer preguntas, solo quiero que la gente sepa que puede hacer sus preguntas ahorita y si no tenemos preguntas vamos a terminar la grabación y luego puede hacer preguntas sin la grabación que tal vez no quiere que sean grabadas. Entonces esperamos algunos segundos para ver si hay preguntas que podemos compartir también con la gente cada vez la grabación y después la terminamos. Okay. Me voy a salir, después lo podemos volver a compartir. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz María. Tengo una pregunta. No me quedó muy claro la parte donde creo que te cortaste por el ruido que estaba haciendo la computadora sobre la parte de cómo declaramos los impuestos cuando recibimos un grant. Creo que entendí que lo vamos se paga como si fuera un ingreso, una ganancia. Sí, si yo lo recibí, perdón. Sí, esa era mi pregunta. Si lo que recibí fue una donación a través de, ¿cómo declaramos los impuestos cuando recibimos un grant? Es que las LLC no pueden recibir grants, entonces ahí hay un tema, pero puedes recibir donaciones y las donaciones siguen siendo ingresos. O sea, en el fondo sí pueden recibir, pero lo reciben como un ingreso, ¿no? Entonces, como les decía, va a ser, cuando se transfiere los ingresos, acuérdense, las ganancias o pérdidas que tiene el negocio se transfieren a través de sus socios, es como paga impuestos. Entonces, esta información va a pasar a través del K1 que yo voy a recibir, y eso va a ser para mí va a ser un ingreso que recibió el negocio. Y yo voy a pagar impuestos por eso. Ok, perfecto, gracias. De nada.
Parece que Araceli tenía una pregunta. Sí, la veo ahí con la mano. Sí, mi pregunta es, en relación a lo que estaban diciendo de que se puede hacer como un prepago de impuestos trimestral, entendí, pero Ujú. bueno, como que yo he escuchado eso, pero realmente nunca, pues nosotros no lo hemos hecho, no sé qué se necesita exactamente para hacerlo y si convenga o qué tipo de negocio puede hacerlo, cómo se facilitaría, qué convendría hacer o hasta el final como lo hemos hecho hasta el momento. Bueno, es muy conveniente porque, o sea, en el sentido de que si no, cuando llego a abril 15, el monto puede ser muy alto y si yo no fui organizada en el camino, no guardé, no fui guardando una porción de lo que yo iba recibiendo para pago de impuestos, sí, abril se convierte en un mes muy pesado, ¿no? Entonces, muchas cooperativas lo que hacen, especialmente también nosotros lo hacíamos, es crear una cuenta de ahorro para pago de impuestos dentro de la contabilidad del negocio. Así como tienen sus cuentas de capital, se crea también una cuenta de ahorro para el pago de impuestos trimestrales. Y entonces ahí se les va como reteniendo una parte, cada socio puede poner el monto que decida, por ejemplo, ok, yo de acuerdo a mis impuestos, más o menos, es bueno hacerle esa pregunta al contador y decir, hoy, en base a mis impuestos, ¿cuánto yo debería pagar más o menos a final de año? De acuerdo a mi realidad, ¿no? Que tengo dependientes, que no tengo dependientes. Entonces, o yo qué hago con mi marido, no lo hago con mi marido. Entonces, es importante hacerle esa pregunta para que le dé un porcentaje que el contador ya puede visualizar y decir, mira, tú realmente estás como en el rango de pagar entre 15, 20 o entre, ¿no? 20 y 25. Entonces, ese número se lo daban a la cooperativa y entonces en base a eso uno retiene esos dineros en una cuenta que es temporal. En el fondo el dinero se guarda en la cooperativa mientras tanto, ¿no? Y después, cada vez que viene ese retiro trimestral, o sea, ese pago trimestral, se hace un retiro completo de esa cuenta para el socio, y el socio, con un cheque personal, se lo envía al IRS como un pago anticipado. Ahora, si nunca lo han hecho, me gustaría que a lo mejor tu contador o no revisara si alguna vez ha pagado multa por eso, porque a lo mejor en Nueva York no hay la obligación. Yo sé que aquí sí han pagado multas, entonces no estoy segura ya, pero a lo mejor no hay multa por eso y más que nada es un alivio, se convertiría en un alivio de no tener que pagar tanto dinero anticipadamente. O sea, perdón, al final. Sí. Yo tengo una pregunta que es conectado a ese tema y gracias, Araceli, por traerlo a la mesa. Entonces, cuando se pone como el dinero retenido en una cuenta bancaria separada de la cooperativa, se pone como todo, el dinero de todos los miembros en una sola cuenta juntos. Y después, cuando se paga cada trimestre, ¿eso se registra igual como un pago garantizado de cada miembro? Uh-huh. Claro, en el fondo vas a crear una cuenta en un liability, ¿no? Porque no es una cuenta del negocio, o sea, no es un dinero que pertenece al negocio, es un dinero de cada socio, ¿no? Que va a salir, ¿no? Cada trimestralmente va a salir del negocio. Entonces, lo pones ahí en esa, lo creas como una cuenta puede ser misceláneos, liability misceláneo, responsabilidad, ¿no? O otra liability. Y entonces lo creas así y creas cuentas, ¿no? Porque en el fondo no es una cuenta bancaria que vas a abrir dentro de tu banco, ¿no? Pero en forma contable sí vas a crear unas cuentas, ¿no? Y esas cuentas van a mantener, o sea, dentro de tu cuenta bancaria va a estar todo el dinero, pero tu cuenta en tu sistema contable te va a poder ir asignando cuando, por ejemplo, generas los cheques de pagos garantizados, haces la deducción dentro de ese cheque y ese dinero sale hacia esa cuenta. Se va acumulando y luego haces un registro de esa cuenta, un reporte
de periodo a periodo, ¿no? Y con eso te va a dar el monto que cada socio tiene que pagar, ¿no? Que ha ido guardando durante todo ese periodo, y tú le generas un cheque por el total, y el socio a su vez genera un cheque por esa misma cantidad, si quiere, ¿no? Hacia el IRS. Es una forma de apoyar, ¿no? No es una obligación de la cooperativa, porque la obligación del pago de impuestos es de cada socio. Es importante saber, nunca tiene que salir un cheque para el IRS para pagar taxes de los socios a nombre de la cooperativa. Eso es una cosa personal, o sea, del individuo, no del negocio. Entonces, es una forma de apoyar a que puedan a mantener una forma organizada, ¿no? De ir reteniendo estos dineros. Bueno, si no hay otras preguntas, hacemos los anuncios de final y luego, como dijimos, vamos a tener terminaremos la grabación y tendremos un espacio sin ser grabados donde pueda hacer preguntas que se sientan más sensibles o más personales que no queremos tener en la grabación. Dani, no sé si puedas compartir la presentación para tener el último dispositivo. Uh-huh. Bueno, y también decir muchas gracias de mi parte. Y por cualquier cosa, ahí está la información de Colmenar. Y ahí. Gracias a Daniela por guiarnos por toda esta información, algo complicada para algunos de nosotros. Entonces, gracias por hacerlo más accesible y más fácil para comprender, para que podamos tener los libros bien en buen récord. Y gracias también de nuestra parte, que somos la Federación de Cooperativas de Trabajadores de los Estados Unidos. Mi nombre es Sheila y yo soy la coordinadora de comunicaciones. Y quería solo hacer algunos anuncios, que tenemos unos eventos. El 1 de febrero tenemos un evento de horas de oficina para que traigan sus preguntas sobre los préstamos del PPP, que son los préstamos que surgieron a través de la pandemia. Entonces, si quiere asistir a ese webinar, se puede registrar en usworker.coop/calendar. Entonces, también eso está en nuestros medios sociales y ahí puede encontrar el enlace para registrarse. Y también tenemos un webinar todos los primeros viernes de cada mes sobre cómo empezar una cooperativa, si está interesado o conoce personas que están interesadas. Y también, si tiene más preguntas, puede ir el sitio de web de la organización. Y también queremos que sepa que esta serie de clínica para las cooperativas es una serie que provee asistencia técnica a las cooperativas y puede encontrar diferentes eventos que tengamos en el sitio de web viniendo. Entonces, muchas gracias. Vamos a terminar la grabación ahora. Gracias.